Nos encontramos en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia en el marco del Congreso Internacional sobre Criminología Mediática, Justicia Penal y Política Criminal, organizado por la Escuela Luis Carlos Pérez Polcrimet. El día de hoy nos acompañan los colegas Marlet Díaz, abogada, y el criminólogo Octavio Nájera. Desde México nos traen una serie de ponencias en el marco del Congreso. ¿Cuál creen que es el rol de los medios en la construcción de la política criminal hoy en día, en un contexto tan complejo como las redes sociales y fenómenos como la posverdad y otro tipo de complejidades que se nos presentan hoy en día? Bueno, los medios de comunicación toman un papel importantísimo, ya que si nos basamos en estas ponencias que en general hablábamos de opinión pública, pues primero se crea una opinión pública, ¿no? Y quienes la crean o quienes la recrean, producen los medios de comunicación. Entonces es un punto focal, ¿qué imagen nos están vendiendo estos medios de comunicación? ¿Te enfocas o me mencionas redes sociales, no? Claro, los adolescentes, que yo soy el tema o la línea que yo manejo, pues los adolescentes son los medios a quien más caso le hacen. Están más pegados a un computador que a una televisión, ¿no? Entonces, estos personajes pues se dejan guiar por la opinión o por las imágenes que nos reproducen estos medios de comunicación. Entonces, claro que es importante porque de ahí dependen una serie de decisiones que se pueden tomar que afectan ya en políticas públicas o políticas de carácter criminológico que terminan posicionándose ante toda la sociedad. Entonces, pues sí es alarmante cómo estos medios de comunicación están manejando toda esta opinión pública y hacia qué intereses están respondiendo. Si yo me sigo en la línea que te comento hace rato del modelo económico, pues puedo decir que una de estos intereses a los que responden los medios de comunicación, opinión pública, pues es al interés político e interés económico. Entonces, claramente los medios de comunicación, pues totalmente importantes para la creación de políticas públicas y políticas de carácter criminológico, ¿es cierto? Bien, de acuerdo a la influencia de los medios, yo también considero que es demasiado importante esto porque los medios también principalmente son controlados por cuestiones privadas, por empresas privadas, no son de carácter público siempre, ¿no? Entonces siempre se debe evaluar cuáles son los intereses que intervienen para poder divulgar un cierto tipo de información, porque hay información que se divulga más que otra, porque hay información que se oculta, y cuáles son los procesos que se siguen para seleccionar qué tipo de mensaje es el que se quiere comunicar. Aparte, los medios de alguna u otra manera también construyen parte de la realidad. Lo escuchábamos durante el Congreso, ¿no? En algunos elementos. ¿Qué pasa si de repente a través de los diarios o de la televisión se empieza a anunciar que hay aumento de delincuencia, que hay aumento de inseguridad? Eso le va a construir a una sociedad un imaginario en el que el lugar que se encuentran o el contexto en el que se están desenvolviendo es un contexto peligroso. Y entonces se quedan con esa idea, porque es lo que le están construyendo. Ahora, a través de redes sociales, bueno, es un tema muy delicado y es un tema también que es muy amplio. Por ejemplo, las redes sociales pueden ayudar para mucho, ¿no? Nosotros lo vimos en México, en el que posterior al sismo del 19 de septiembre las personas se organizaron, hubo mucha solidaridad, conformaron información y solicitaban ayuda en los puntos que se requerían. Pero también las redes sociales pueden destruir a una persona, ¿no? En el caso de la divulgación de datos privados sobre alguien cuando se está llevando, por ejemplo, un proceso penal, eso es muy delicado y es muy riesgoso porque se deforma también lo que mencionaba Marta, la opinión pública empieza a cambiar y se empieza, digamos, a direccionar de forma errónea, porque no solamente tienen una información sesgada y no es una opinión informada. Continuando, ¿podrían decirnos cuál es la orientación o hacia dónde se podría enfocar el estudio o las investigaciones para dar respuesta a este tipo de problemática tan compleja? Bueno, el fenómeno es muy amplio, entonces para enfocarnos o hacia dónde enfocarnos, pues sí, como escuché en una ponencia, la respuesta no la tengo, pero lo que sí puedo decir es que para contrarrestar este fenómeno o esta problemática que tenemos, pues basta empezar a educar, ¿no?
y a enseñar y a mostrar desde casa, desde escuela, qué tipo de información hay que ponerle atención, qué tipo de información no hay que desviarla, ¿no? O tipo de desinformación. Entonces yo creo que más que estudios e investigaciones tendríamos que enfocarnos en educar y en prevenir, ¿no? En prevenir que atraigamos toda esa información y la tomamos como cierta, ¿no? Desde ahí, desde este tipo de enfoque, pues quizá podemos ir contrarrestando todo lo que se nos está venido presentando. Voy por esa línea. Sí, en efecto, decir hacia qué parte los estudios deberían inclinarse, pues yo creo que tiene que ver ya con un área de especialización que puede hacer cualquier profesional en su respectivo rubro, entonces sería como muy amplio. Yo creo que sí tiene que ver muy directamente con el ámbito preventivo, o sea, forzosamente todas las ciencias deben tener un ámbito preventivo y principalmente si estamos hablando en el contexto que nos encontramos de criminología mediática, pues aún más, ¿no? La prevención debe prevalecer ante todas las otras cuestiones de reacción social o ante dispositivos que busquen una coerción noble. Primero se debe prevenir. Y no podría estar más de acuerdo con Marlene en el sentido que el primer paso es la educación en todos los aspectos. Cuando recibamos información, entender que no solamente la asimilemos y la demos por cierta, así nada más sin ningún motivo, sino aprender a ser críticos de esa información, saber quién la emite, por qué la está emitiendo y cómo es que discrepa quizá de otras informaciones similares. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer poco a poco. Y ya en el otro aspecto, pues sí sería que esta parte educativa tiene que llevar entonces a una concientización, hacernos conscientes y también sensibles de la información que estamos recibiendo, por qué la estamos recibiendo y qué finalidades podría tener. Adicionalmente, quisiera saber si nos pueden dar un panorama general sobre la cuestión en términos del problema criminal frente al tratamiento de los menores. Listo, yo voy a hablar un poco del ámbito jurídico, ya que me corresponde, pero sin dejar de lado esta cuestión de las ponencias, ¿no? De cómo infieren los medios de comunicación y cómo se hace la opinión acerca de los menores y cómo se crean estas identidades de los menores. Bueno, en México, ¿qué pasa? La opinión pública ha estado muy fuerte y ha impactado en las decisiones que se toman acerca de los adolescentes y acerca de cómo tratarlos jurídicamente o penalmente. En un primer momento se trataba de un sistema integral de justicia. ¿Qué es esto? Entonces, integral, pues, correspondía a varias instituciones la labor de cómo vamos a tratar a estos adolescentes, ¿no? ¿Qué tratamiento les vamos a dar y qué tipo de medidas? Se procuraba satisfacer las necesidades básicas de estos. Pero entonces la opinión pública, ¿qué decía? No, pues si están realizando un delito, ¿por qué los estás protegiendo? ¿Por qué lo vas a satisfacer si él nos causó un daño? Ahí no vemos la maquinaria penal actuando, ¿no? ¿Qué pasa con este Estado que no nos protege, ¿no? Entonces, pues de ahí se vienen grandes cambios en la legislación en México. En 2016 tuvimos una reforma importante porque se crea una ley nacional. ¿Qué es esto? Aplica para todo México, para todos los estados. ¿Qué nos trajo esta reforma? Pues nos trae que ya se va a hacer un sistema penal, de responsabilidad penal, es decir, los adolescentes ya van a tener que ser responsables, pero penalmente, que si yo hablo o digo penal, pues ya es sanción, pena, castigo, cárcel, ¿no? No pienso en otra cosa que no sea esa. Entonces, se endurece la ley, para mí se endurece. El interés superior del adolescente, pues queda un poco relegado al daño social o al peligro social que nos producen. Si atendemos a esto, entonces pues las penas pues no son altas, o sea, son 5 años, creo que acá en Colombia la máxima es 8, entonces ahí todavía hay un límite. Pero ¿qué pasa? La prisión o la pena de prisión pues pasa a ser la principal y dejan de lado todas las medidas alternas con las que nosotros contamos. Justo, medidas alternas que también cambian el nombre y se llaman ahora medidas sancionadoras. Entonces, si seguimos este discurso punitivo, pues ya tiende al castigo más que a una, como le quieran llamar, resocialización, readaptación, como sea. Entonces, sí, claro, los medios, la opinión ha pesado mucho en las decisiones políticas y jurídicas en México, tanto que ahora
contamos con esta ley que hay que analizarla y que hay que criticarla, porque yo pensaría que más que un avance, pues vamos en un retroceso, penalmente hablando. Y bueno, a mí sí me gustaría comentar como los aspectos justamente de tratamiento y de intervención cuando se trata de asistencia social o protección a los menores, que también es un problema muy grande que tenemos. O sea, en realidad, de entrada tenemos algo así como el 30% de población menor de edad a nivel país, y somos poquito más de 100 millones, entonces es una población considerable. En segundo, que yo personalmente he trabajado con casas de asistencia social, también hay mucha problemática porque justamente esta cuestión de la opinión pública que dice ¿y por qué hay niños de la calle? ¿Y por qué no los protege el Estado? ¿Por qué el Estado no hace su trabajo? Ha sobrepasado evidentemente la capacidad que tiene el gobierno para poder atenderlos a todos, entonces se han tenido que delegar este tipo de instituciones de protección a instituciones ONGs, a instituciones privadas, que lamentablemente carecen de un control tanto de un manual de procedimientos como de un seguimiento por parte de las instancias oficiales, que en el caso de México sería el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, que sería el DIF, y es quien se encarga, digamos, de esto, pero pues evidentemente con tantas casas que ya existen y con tantos establecimientos, no puede dar el seguimiento oportuno. ¿Y qué ocurre? Bueno, que los menores en este tipo de situación, supuestamente de protección, entrecomillado, pues padecen revictimizaciones en estos establecimientos. Y esta información pues casi rara vez sale a la luz. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de menores de 12 años son como un poco más invisibles incluso que a veces de los adolescentes. Aquí el detalle está que la opinión pública tiene que el adolescente es conflictivo, que el adolescente confronta y que el adolescente tiene más la tendencia a crear un acto destructivo. E ignora que incluso puede tener un antecedente desde antes de la infancia, pero como no se consideró y no era un problema, por así decirlo, y nos hizo notorio hasta que el adolescente hizo una conducta antisocial, entonces hasta entonces le empezamos a poner atención. Y eso es algo que sí nos afecta mucho como sociedad porque perdemos totalmente el ámbito preventivo. La ampliación del foco frente a esta problemática, incluyendo una perspectiva económica y un giro de fijarnos del criminal hacia la víctima, podría darnos una nueva perspectiva para el desarrollo de esta problemática. ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen o por qué escogieron este enfoque? ¿Por qué tomaron la decisión de abrir el foco hacia esta perspectiva? Bueno, yo abordé desde este ámbito económico porque para dar una respuesta a por qué se delinque o qué lleva a los adolescentes a delinquir, pues hay muchas aristas desde donde podemos abordarlo. Yo me posicioné desde esta, no digo que sea la única, sé que hay más, pero el factor económico es bastante importante. ¿Por qué lo considero así? Me baso en estadísticas. En la Ciudad de México específicamente, el delito que más se comete por adolescentes es patrimonial. Tiene que ver con robo, ¿no? Y robo a cosas muy básicas, ¿no? El celular o unos tenis, mochila. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son cosas que los adolescentes requieren o lo necesitan o creen necesitarlo. Entonces, ¿quién nos crea estas cuestiones de qué necesito? Pues el ámbito económico. ¿Por qué? Porque quiere gente consumista, porque se quiere seguir moviendo todo este mercado. Entonces, lo que le importa a la economía, pues obviamente es tener dinero. Y nos hacen creer que requerimos ciertas cosas que quizá no sea así. Y los adolescentes pues se creen estas necesidades. Entonces, si no la tienen, si son vulnerables ante este sistema, pues ellos mismos crean una respuesta. Y es una de las posibles respuestas, pues es caer en estas conductas delictivas. Insisto, es una de muchas, ¿no? Por eso fue desde este ámbito el abordaje. Mencionas de las víctimas. Claro, la atención a las víctimas tendría que ser ya más importante. Hicimos un cambio de sistema al sistema acusatorio, donde la víctima ya es un factor principal en el proceso, en el procedimiento. Pero yo voy más allá. A mí me agrada irme por una cuestión de justicia restaurativa. Justicia restaurativa, pues ya entran prácticamente 3 gentes importantes, ¿no? Víctima, victimario y comunidad. Entonces, se tiene que hacer un engranaje de estos 3 personajes para que una justicia verdadera se pueda realizar. Ya dejamos atrás la retribución, ¿no? Solamente que me restaures el daño y ya, no. Vamos a una restauración. ¿Qué vamos a restaurar?
vamos a restaurar los vínculos o los lazos que se rompieron con este tipo de conductas realizadas. Entonces vamos a crear empatía entre la víctima y el victimario, ¿no? Sobre todo en adolescentes, que ellos sepan el daño que causaron y que la víctima sepa las razones del por qué realizó ese tipo de conductas. Entonces ya es empatía, ya vamos de la mano y claro que la comunidad tome su parte, porque también nosotros como comunidad pues muchas veces somos creadores o sí, creadores de este tipo de contexto que vamos encaminando a este tipo de conductas. Entonces, claro, comunidad, hay que hacer algo. Comunidad, tú también tienes que estar presente en este tipo de medidas, si lo queremos ver así, restaurativas y conciliadoras. Entonces, claro, la víctima tiene que tener un papel principal e importante en este tipo de procesos. Dejamos un poco atrás solamente el victimario. Y bien, de acuerdo a la primera pregunta, que sería ¿por qué el enfoque? Efectivamente, hay demasiados enfoques del cual uno se puede posicionar para explicar determinado fenómeno, ya sea conductual o social. A mí me parece importante que no se puede ignorar los fenómenos económicos, no se puede ignorar la economía que finalmente afecta a la calidad de vida de una población. Y de hecho es algo que yo planteaba, es decir, estas teorías neoliberales o estos conceptos neoliberales que fomentan la privatización, que la mínima intervención del Estado y recortan el gasto público, pues de alguna u otra manera también responsabilizan al sujeto, ¿no? Lo que tratan de hacer es que si tú no trabajas, entonces por eso es que no tienes una economía sustentable, porque finalmente es tu responsabilidad. Y esto es una idea que nos han venido planteando, que se nos ha impuesto a través de estos modelos y también de forma mediática. Entonces, tú puedes obtener lo que tú quieras, ¿no? Y vamos y vemos entonces comerciales que a lo mejor te ofrecen un vehículo a tantas mensualidades muy económicas, pero no te están diciendo que lo vas a pagar por 10 años, ¿no? Por ejemplo, este tipo de venderle la idea a la gente que tiene toda la capacidad de adquirir lo que elles quieran, pero sin contar la otra cara de la moneda. Entonces, en realidad, sí influyen bastante todos los aspectos económicos y por eso es que nos posicionamos a partir de ahí, que no significa que sea lo único, es una perspectiva y es una forma de analizar el fenómeno. Podremos tener otras más, ¿no? En cuestiones más sociológicas, en cuestiones incluso clínicas o meramente conductuales, por supuesto. En el sentido de mirar más a la víctima que al victimario, bueno, aunque la victimología se ha tratado de consolidar o se consolidó como ciencia y se ha buscado introducir a la víctima mejor en los procesos penales, la realidad es que se ha hecho, al menos en México, por la experiencia que nosotros tenemos, es que se ha hecho quizá en el papel, ¿no? En la ley sí está estipulado, ok, la víctima tiene que participar en estos procesos, pero desafortunadamente no llegamos a una restauración total de la víctima, es decir, se le repone algo material. Entonces, si te robaron o si mataron a un familiar tuyo, pues te vamos a dar tanta cantidad de dinero porque esa es la reparación del daño estipulada. Pero ¿qué pasa con toda la reestructuración de la personalidad que le ocurrió a ella? ¿Continúo? Sí, esa es una parte muy importante que se tiene que abordar. Entonces, bajo este sentido, bajo este criterio, es por eso que se retoma también la asistencia victimológica y la asistencia a las víctimas de los ilícitos, ¿no? Aparte, el análisis de la victimología puede ser como muy diverso, puede ser muy variado y también puede ayudar a entender no solamente la conducta del criminal, sino las consecuencias que tienen tanto a nivel de la persona que es victimizada como al nivel social. Y algo muy importante que estaba mencionando Marlet es estas cuestiones de la comunidad, que yo lo denominaría como la responsabilidad social. Y hay responsabilidad social tanto por parte de las instituciones, que deben estar encargadas que cuando a una persona la asistan en algún proceso penal no generen revictimizaciones, tanto la sociedad debe concientizarse y sensibilizarse sobre no adjudicar o no menospreciar a las víctimas. Y lo hemos visto mucho en casos nosotros, bueno, personalmente de feminicidio, ¿no? Que ocurre, los medios empiezan a soltar información de la víctima y entonces la opinión pública empieza a cambiar, la sociedad dice, no, entonces se lo buscó. Para concluir, quisiera saber cuál fue el resumen de su experiencia con este Congreso Internacional y qué perspectivas tienen frente a el futuro de la criminología mediática en relación con sus desarrollos. No, pues es una experiencia muy grata, muy satisfactoria. Nos llevamos un gran aprendizaje, ¿no? Porque el poder relacionarnos con otros investigadores y de diversos países, pues es muy fructífero para todos. Entonces, yo espero que sea el primer congreso de muchos y que este tema de
criminalidad mediática o criminología mediática, pues sea más abordado y poder llevarlo pues a un futuro, ¿no? Y que tenga más respuestas a estos fenómenos que se nos están presentando. Pero concluyo con esto, agradezco la invitación y muy feliz y contenta por haber participado y con poder compartir con muchos ponentes acá. Y bueno, de entrada la experiencia ha sido grandiosa, hemos compartido conocimientos con ponentes de acá, con ponentes internacionales, y ha sido estupendo, un intercambio cultural y académico bastante provechoso. E igual a mí me gustaría agradecer mucho la invitación, como pues la oportunidad que nos brindaron para estar aquí, y finalmente pues el futuro que debe tener este congreso pues sí, es poder repetirse, es poder invitar a más gente, llamar la atención de los estudiantes principalmente, que empiecen a ser críticos respecto a lo que estamos analizando y los temas que se ven dentro de la criminología mediática y la política criminal. Agradecemos su enriquecedora participación en el Congreso y esperamos poder contar con ustedes en futuras ocasiones. Claro, gracias a ustedes. Muchas gracias.